Listo, entonces bienvenidos. Vamos a dar inicio a las CIPAs de curso de complejidad, la sesión número 2 para el curso de matemáticas financieras. En esta oportunidad, pues vamos a abordar la temática de la tarea número 3 relacionada con la planificación del pago de obligaciones financieras. Entonces, posteriormente voy a compartir en el chat el link de asistencia para que estén atentos al diligenciamiento. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues voy a estar atento en algunas casillas que no tengan, no sepan cómo diligenciar, entonces voy a estar atento a resolver las dudas o inquietudes. Posteriormente voy a compartir el link de encuesta de satisfacción para que también estén atentos al diligenciamiento de la encuesta como tal. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la presentación? Sí, señor. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, me presento. Inicialmente, mi nombre es César Augusto Alcázar Sarmiento. En este caso, pues estamos realizando el CIPAS de curso de complejidad, la sesión número 2 para la zona Amazonía-Orinoquía. Y el tema, pues, que vamos a abordar es la planificación del pago de obligaciones financieras, la correspondiente a la tarea número 3, que es la que actualmente estamos abordando. Entonces, vamos inicialmente a dar unos conceptos generales de qué es amortización, dado que es el tema central de la tarea número 3. Posteriormente vamos a mirar la guía y finalmente la plantilla relacionada con la actividad que ustedes deben entregar en el entorno de evaluación de la plataforma como tal. Entonces, el tema inicial, el tema principal es responder el interrogante, ¿no? ¿Qué es amortización? Entonces, la amortización en este caso es una liquidación de una cuota o obligación de pago de manera periódica previamente pactada. Es decir, cuando solicitamos a una entidad financiera un crédito o un préstamo y pues pactamos con la entidad financiera el pago o el plan de pagos como lo conocemos, el tiempo en el cual pues, vamos a pactar ese pago como tal, que está conformado por la cuota, los intereses, el abono a capital y pues el plazo que pactamos pues para ir cancelando periodo a periodo las cuotas que hemos pactado. O también cuando queremos o tenemos un objetivo de que es, por ejemplo, ahorrar una cantidad de dinero específica y también nos generan un plan de ahorro programado en donde pues tenemos una cuota o un pago o un abono para alcanzar ese objetivo como tal y al finalizar del tiempo pues vamos a tener ahorrado el objetivo o la cantidad de dinero que teníamos programado. Entonces también en este caso es una forma también de ir abonando o ir amortizando el crédito o ir abonando de acuerdo al plan de pagos que hemos pactado inicialmente. Dentro de los diferentes sistemas de amortización, pues podemos encontrar los siguientes que también ustedes los pudieron visualizar en la plantilla que están trabajando para la tarea número 3. Entonces, uno de ellos es la amortización con cuota fija, el cual pues es, como su nombre lo dice, las características es que tiene una cuota fija durante todo el tiempo, en todos los periodos que vamos a cancelar este préstamo. Y en este caso los intereses van disminuyendo en el transcurso de cada uno de los periodos que estamos abordando o estamos pactando en el plan de pagos que hemos inicialmente pues constituido con la entidad financiera. Y el abono a capital pues va en aumento durante el transcurso de los periodos que estamos trabajando como tal. También tenemos una amortización con abono constante a capital. En este caso, los intereses van disminuyendo en el transcurso de los periodos y se calculan sobre el saldo inicial correspondiente. Es decir, esta es una de las características que tiene este sistema de amortización. Pero pues el principal, a diferencia del anterior, que tiene una cuota fija, en este caso el abono va a ser constante, es decir, va a ser fijo, va a tener un mismo valor durante todos los periodos que vayamos a trabajar en el sistema de amortización. Y pues como lo miramos en uno de los ejercicios de las decisiones que tenemos en la plantilla, vemos que dividimos todo el capital que inicialmente hemos pactado sobre los periodos que también hemos pactado inicialmente para el plan de pagos. Y así pues vamos a calcular ese abono constante a capital. Seguimos con el sistema de amortización con cuota fija y periodo de gracia. En esta oportunidad, pues este sistema de amortización nos indica
que durante el periodo de gracia no se realizarán abonos a capital y el valor de la cuota es igual a los intereses, ¿no? Para que el abono, sabemos que la resta de la cuota menos el interés, pues da igual al abono. Si los dos son iguales, pues nos da un abono cero. Y por ende, solamente hasta que finalice este periodo de gracia, pues vamos a iniciar a abonar a capital y va a ir disminuyendo el capital inicial. Entonces, esta es la característica principal que tiene este sistema de amortización con cuota fija y pues con periodo de gracia como tal. Periodo muerto, que ese es otro sistema de amortización. En este sistema, pues la característica principal es que se incrementa el saldo final del préstamo, dado que se capitalizan los intereses durante ese periodo muerto. Es decir, a diferencia del periodo de gracia cuando no se abona capital, en este caso sí se va a ir capitalizando los intereses durante el tiempo en que está establecido el periodo muerto. Entonces, cuando miremos el ejercicio correspondiente al periodo muerto, vemos que los intereses se van sumando a ese saldo final y va a ir incrementando hasta que finalice ese periodo muerto y posteriormente pues va a ir disminuyendo, dado que vamos a ir abonando de manera positiva después del periodo número 13 para que pues va a ir disminuyendo este saldo y finalmente pues tengamos el saldos en ceros en el último periodo. Continuamos con el siguiente sistema de amortización, que es amortización con cuota variable o aumento constante. En este se caracteriza por tener un gradiente aritmético, es decir, vamos a incrementar cuota a cuota un valor, que en este caso pues puede ser pactado directamente con la entidad financiera, en donde vamos a ir incrementando periodo a periodo un valor. Por eso se denomina un aumento constante, ¿no? Una cuota variable, dado que va a ser diferente en cada uno de los periodos dependiendo del gradiente aritmético que vayamos a pactar como tal. Disminuye los intereses periodo a periodo y se va a generar un aumento de capital también en los periodos que vayamos a pactar para el pago de este crédito como tal. Seguimos con el aumento, la cuota variable con reducción variable. En este caso vamos a utilizar, pues en el ejercicio nos indica un gradiente geométrico que pues lo vamos a disminuir. Vamos a utilizar este porcentaje que es geométrico. Cuando nos refiramos a un gradiente geométrico, vamos a hacer referencia a un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que va a ir disminuyendo la cuota, a diferencia de la amortización anterior, que es aumento, en este caso va a ir reduciendo en este caso en un porcentaje que ha sido pactado inicialmente y vamos a ir observando que va a ir la cuota disminuyendo periodo a periodo. Seguimos con la amortización con cuota fija y tasa indexada. En este caso, la característica principal de este sistema de amortización es que la tasa indexada son aquellas que están sujetas a la variación de una tasa base, es decir, no va a ser una tasa fija durante todos los periodos que vayamos a pactar, sino va a estar unida o va a estar amarrada o va a estar sujeta a una tasa base que va a hacer que varíe durante todos los periodos que vayamos a pactar para el pago del crédito. Y por ende, pues, en este caso se indexa o se une o se fija a otra tasa base que va a hacer que la tasa pues varíe durante todos los periodos que vayamos a trabajar. Tenemos la amortización con VR. Entonces, en este caso, el VR es la unidad de valor real, cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con base en la inflación. Es decir, el VR está amarrado a la inflación, que son el índice de precios al consumidor, ¿no? Que es el IPC, la cual pues se determina por los precios de la canasta familiar, ¿no? Sabemos que mes a mes varía esta inflación, ¿no? El DANE nos está arrojando cuál es el IPC que genera la economía mes a mes y vemos que cada mes pues es distinta, ¿no? Entonces por eso el VR también cambia o varía dependiendo de la inflación que hayamos obtenido en la economía del país en los meses que estemos trabajando. Por ello pues se denomina una amortización en VR. Entonces, esos son los sistemas de amortización que pues hemos visto en las plantillas que trabajamos durante la tarea número 3 y pues que vamos a ir ampliando cuando miremos la plantilla como tal. Entonces, voy a compartir el link de asistencia para que lo vayan diligenciando.
Listo, entonces ya compartí el link de asistencia para que lo puedan ir registrando la asistencia como tal. Listo, entonces ya pasamos a la guía de actividades que pues ya ustedes la conocen, ya ustedes la reconocen. Correspondiente a la tarea número 3, planificación del pago de obligaciones financieras. Recordemos que es una actividad individual, inició el pasado 1 de octubre y finaliza el jueves 31 de octubre a las 23:55, es decir, que tienen hasta ese plazo para subir el entregable o la plantilla en el entorno de evaluación. Recordar, pues, que no dejen hasta último momento, dado que pues se puede saturar la plataforma debido a que muchos esperan hasta último minuto y pues puede suceder diferentes situaciones. Entonces, la plantilla está pues conformada por las hojas que están aquí escritas en la guía de actividades. Tenemos inicialmente la portada, que pues ya la vamos a mirar ya más detallada en la plantilla, no me detengo mucho en ella. Y aquí pues tenemos la hoja de asignación de tasas y préstamos, es decir, eh, cuáles son los montos que vamos a utilizar para las decisiones. Cada decisión tiene dos alternativas, ¿no? La idea es que por cada decisión tenemos dos alternativas y esas dos alternativas tienen que tener el mismo monto y la misma tasa para cada decisión. Entonces, por ende, aquí observamos para las cuatro decisiones un rango de monto y un rango de tasas para que podamos utilizar la que queremos de acuerdo al monto que estamos aquí relacionando. Entonces, por ejemplo, para la decisión uno tenemos un rango de monto entre 10 millones y 12.999.000. Es decir, que para la alternativa uno y 2 de la decisión uno vamos a seleccionar un valor que está en este rango y lo vamos a ubicar en la hoja de asignación, tasas y préstamos. Al igual, vamos a hacer lo mismo con la tasa. Entonces, una tasa entre 12% y 24,99%, vamos a seleccionarla y a ubicarla en la alternativa uno y 2 de la decisión número uno. Lo mismo va a pasar con la decisión número 2. Aquí tenemos la misma, digamos, la misma dinámica. Cambian los montos y cambian las tasas, pero pues la dinámica es similar a lo que mencioné en la alternativa 1 y 2 de la decisión número 1. También contamos con la decisión 3, la decisión número 4, que pues es la misma dinámica. Tenemos el monto y la tasa y debemos escoger el rango que vayamos a utilizar para poder trabajar. Entonces, aquí pues nos menciona las diferentes tablas de amortización que vamos a trabajar. Y pues básicamente eso es lo que menciono de la guía para ya pasar directamente a la plantilla. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o hay claridad frente a lo que se ha abordado relacionado con la presentación y la guía de actividades. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok. Listo, entonces voy a pasar directamente, si no hay preguntas, a la plantilla de actividades. Entonces ya pues también ustedes la reconocen, ya han ido trabajando en ella. Recuerden que están los foros de colaborativos para que puedan solicitar retroalimentación de los avances que tienen para realizar ajustes a tiempo y pues poderla tener la plantilla pues ya diligenciada en su totalidad con anticipación a la fecha de cierre de la actividad. Entonces, acá tenemos la hoja denominada portada, donde pues ustedes diligencian los campos que solicita para poder diligenciar la plantilla. Entonces tenemos el nombre del estudiante, el código, el número del grupo, tenemos el nombre del tutor asignado de acuerdo al que les corresponda, el programa académico, tenemos la ciudad y la fecha en la que diligencian la plantilla como tal. Entonces son datos básicos para identificar a quién corresponde el diligenciamiento de la plantilla.
Seguimos con la hoja de asignación tasas y préstamos. Aquí pues tenemos unos datos ya previamente registrados. Ustedes pues lo que deben corroborar es los datos, los rangos se tienen establecidos en la guía pues para que puedan coincidir con los que establecen, ¿no? Al igual que las tasas. Entonces vemos que para la alternativa número 1 tenemos el mismo monto y también para la alternativa número 2 de la decisión número 1 y para las demás también tenemos el mismo monto en las decisiones y para las alternativas que tiene cada decisión. Al igual que la tasa, ¿no? Entonces, 20% para la alternativa número 1 de la decisión número 1 y de igual manera un 20% para la alternativa número 2 de la decisión número 1. Y así, pues, realizamos el mismo ejercicio para las demás alternativas de cada decisión. La idea es que ustedes, pues, revisen en la guía que, pues, realmente las tasas que vayan a seleccionar están en los rangos establecidos, pues, para que puedan coincidir y cumplir con lo establecido en la guía de actividades. Y automáticamente cuando registramos las tasas, nos convierte la tasa anual a la tasa periódica. Entonces, ustedes ya tendrían las tasas periódicas que van a ser direccionadas específicamente a cada una de las decisiones, ya están formuladas. Entonces, estas tasas van a ser trasladadas a cada una de las decisiones para que puedan trabajar directamente en cada una de las alternativas de decisión. Entonces, esto es básicamente lo correspondiente a la hoja de asignación de tasas y préstamos. Aquí, pues, como les mencionaba, deben revisar claramente los rangos para que estén los montos dentro de los rangos que están establecidos, tanto los montos como las tasas que van a trabajar en cada una de las decisiones de las siguientes hojas. Continuamos con la decisión número 1, la cual, pues, nos dan las dos alternativas. Ya pues, vamos a mirar de qué sistemas de amortización nos están haciendo referencia. Tenemos inicialmente, para la alternativa número 1, tenemos los 20 millones de pesos que fueron el monto que registramos en la hoja de asignación de tasas y préstamos, la misma tasa que también registramos allí. Y tenemos el plazo, que en este caso son 8 años, y pues convertidos en o equivalentes en meses son 96 meses o 96 periodos. También calculamos la cuota, que como vemos cada una de las variables están representadas por una letra, y las cuales pues vamos a ir reemplazando en la fórmula de acuerdo a la variable que nos están solicitando, ¿no? Entonces la idea es poder reemplazar eh, la fórmula para calcular la cuota, que en este caso pues correspondería a la alternativa número 1, ¿no? Entonces aquí pues ya tenemos calculada la cuota, que pues reemplazaríamos de acuerdo a las variables que tenemos registradas aquí en la fórmula como tal. Seguimos con estas dos casillas, pues ya una vez ustedes hayan realizado y elaborado las dos tablas de amortización, vamos a tomar la decisión que es más beneficiosa o más provechosa o financieramente más viable para el usuario o la persona que está involucrada en la transacción. Vamos a registrar y argumentar la decisión en español y también la vamos a registrar en inglés, ¿no? Entonces, en los dos idiomas, tanto en español como en inglés, vamos a registrar la decisión que vayamos a tomar de acuerdo a la argumentación que pues estemos dando de la mejor decisión, que es la que ustedes van a seleccionar. Continuamos con la primera alternativa, que es la alternativa de tabla de amortización de cuota fija. Entonces, la característica, como lo miramos en la presentación, es que es una cuota fija durante todos los periodos, que en este caso son 96 periodos. Y como observamos, pues, aquí ya está diligenciada con toda la cuota que calculamos en la parte superior. ¿Sí? Entonces, ya miramos cómo podemos hacer mucho más fácil el diligenciamiento de la tabla de amortización como tal. Entonces, aquí enumeré las columnas para identificar cuál es el orden de diligenciamiento de la misma y pues que sea mucho más fácil tenerla ya algunos periodos y poder jalar la fórmula para que automáticamente nos calcule todos los demás periodos de ahí hacia el final. Entonces, tenemos un saldo inicial que son 20 millones de pesos para ejemplo de este ejercicio, que lo tomamos de la celda C5, ¿no? Que esos son estos mismos 20 millones de pesos.
La cuota, que ya la calculamos con la fórmula que tenemos en la parte superior, ¿no? Esta cuota que está ubicada en la celda C5, E5. Y aquí pues lo fijamos, ¿no? Algunos equipos fijamos alguna celda con la tecla F4. En otros no tiene esta función, sino vamos a ubicar el signo pesos entre la letra y el número, es decir, la columna y la fila, para que nos quede fija y cuando vayamos a jalarla, siempre nos va a copiar el mismo valor, ¿no? Para que no tengamos que copiar manualmente o hacer la formulación una por una, sino desde la primera periodo, pues vamos a fijarla para que al jalarla siempre nos vaya a quedar ese mismo número fijo durante todos los periodos. El interés, siempre vamos a calcular el interés de esta misma forma, ¿no? Vamos a multiplicar el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando en este ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso sería para el periodo número 1, los 20 millones de pesos, lo multiplicamos por la tasa que es 1.67. En este caso, como lo que varía va a ser el saldo inicial, porque siempre vamos a multiplicar el saldo inicial por la tasa. En este caso vamos a fijar la tasa porque es la que va a quedar fija durante todos los periodos, ¿no? Siempre vamos a multiplicar el saldo inicial por ese mismo 1.67. Entonces, por eso vamos a fijar con los signos pesos entre la fila y la columna para que al jalarla multipliquemos el saldo que está en cada uno de los periodos por la misma tasa y pues nos quede ya formulado hasta el último periodo. Entonces, desde aquí ya podemos jalar hasta el último periodo. El abono a capital siempre vamos a restar la cuota menos el interés. Entonces, en este caso, la cuota del periodo número 1, el interés del periodo número 1 y nos daría el abono de ese mismo periodo. Esa misma resta la vamos a utilizar siempre. Entonces, podemos jalar hasta el último periodo porque siempre vamos a restar esas dos mismas columnas. Entonces, ya tendríamos la columna de abono completa en términos de formulación. Y el saldo final, que es la resta entre el saldo inicial menos el abono. Esa sería el resultado que nos daría como saldo final del periodo número 1. Entonces siempre vamos a calcular el saldo final de esa misma forma. Vamos a restar el saldo inicial menos el abono. Por ende, también vamos a jalar hasta el final porque siempre vamos a aplicar esta misma operación para calcular el saldo final. Entonces ya tendríamos el primer periodo en todas sus columnas. Para realizar el segundo periodo vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1, que va a ser el saldo inicial del periodo número 2. Esa sería la única variación, dado que las demás columnas ya están formuladas. Y pues, teniendo ya bueno, en este caso las columnas de los periodos 1 y 2, ya podríamos jalar todas las columnas hacia el último periodo para calcular la tabla de amortización de manera completa. Podemos identificar que es correcta la del diligenciamiento cuando todas las tablas de amortización nos dan 0 en el último periodo. En este caso, pues nos da el valor de 0 para identificar que realmente está correctamente elaborada, ¿no? Entonces, aquí podemos ya terminar esa tabla de amortización con cuota fija. Continuamos con la alternativa número 2, que es la denominada tabla de amortización con abono constante a capital. Entonces, en este caso, tenemos el mismo monto, que son 20 millones de pesos, tenemos una tasa de 1.67 y tenemos 96 periodos, al igual que la alternativa número 1. En este caso, también se enumeraron las columnas para diligenciar en el orden consecutivo que están allí. Y tenemos, por ejemplo, un saldo inicial de los mismos 20 millones de pesos que tomamos de la celda J5, que es la que estoy aquí seleccionando. Seguimos con el interés, que siempre vamos a calcular el interés multiplicando el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando en el ejercicio, que es 1.67. Al igual que en el ejercicio anterior, la tasa va a ser siempre la misma, entonces vamos a fijar la tasa para que al jalarla nos vaya a quedar multiplicada el saldo del periodo por la misma tasa que estamos trabajando durante todo el ejercicio.
Y allí pues podemos jalar hasta el final, ¿no? Porque ya sabemos que siempre vamos a tener esa misma operación y solamente nos quedaría pues registrar los saldos iniciales para que toda la columna de interés nos quede totalmente calculada. Seguimos con el abono. El abono en este caso, como es una tabla de amortización de abono constante a capital, entonces vemos que son iguales los abonos que vamos a realizar. En este caso vamos a calcularlo de la siguiente manera. Entonces vamos a dividir el capital, que en este caso son 20 millones de pesos, y lo dividimos en el plazo, el número de periodos que tenemos pactado, ¿no? Que en este caso son 96. Y por ende vamos a fijar las dos, tanto el numerador como el denominador, dado que siempre vamos a aplicar la fórmula hasta el último periodo, ¿no? Siempre vamos a hacer la misma división para que nos quede siempre el mismo valor y pues apliquemos eh, o cumplamos con lo que nos dice la tabla de amortización, que es abono constante a capital. Entonces siempre vamos a tener este mismo valor, dado que es un abono constante. Y así pues calculamos la columna de abono a capital. Continuamos, el número 4 sería calcular la cuota. Sabemos que si el abono es la resta entre la cuota y el interés, y no tenemos en este caso la cuota, entonces la sumatoria del interés más el abono pues sería la cuota, ¿no? Entonces vamos a calcularlo de manera inversa, dado que necesitamos calcular la cuota en este caso. Entonces sumamos el interés más el abono para que nos dé la cuota. Vamos a aplicar la misma operación durante todos los periodos. Siempre vamos a sumarla. Entonces, desde el primer periodo podemos jalar la fórmula para que nos quede siempre sumado el abono más el interés de cada uno de los periodos que tenemos acá relacionados. El saldo final va a ser igual que en la alternativa número 1. Vamos a restar el saldo inicial menos el abono. Entonces, para el periodo número 1, los 20 millones menos los 208.333. Así lo hacemos con todos los periodos del saldo inicial. Vamos a restar el saldo inicial menos el abono para que nos dé como resultado el saldo final. De igual manera, como lo hicimos en la anterior alternativa, vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Vamos a trasladar el saldo final del periodo número 2 al saldo inicial del periodo número 3 y así sucesivamente con todos los periodos. Entonces, una vez ya tengamos calculados todos los valores de los periodos número 1 y 2, podemos seleccionarlos y jalarlos para que nos quede ya calculada la tabla de amortización. Entonces, en este caso, pues ya tendríamos los dos primeros periodos, jalamos y finalmente nos da un resultado de 0 que nos indica que realmente la tabla de amortización pues quedó bien elaborada como tal. Entonces, de acuerdo a estas dos tablas de amortización, ¿cuáles ustedes consideran que sería la mejor decisión respecto a la conveniencia de quien está realizando esta transacción, ¿no? Vemos que, de acuerdo a la situación que presenta la alternativa, nos dice que es una empresa pues que requiere o que tiene una situación de falta de liquidez porque requiere un crédito, ¿no? Requiere un crédito para poder realizar una compra de una maquinaria. Entonces, si ustedes fueran los gerentes, los líderes de la empresa, ¿cuál la decisión es la que ustedes consideran que sería la más viable? Si no tienen la liquidez suficiente para poder pagar o asumir algún tipo de préstamo. ¿Cómo? Entonces, si no tienen la liquidez, si no tienen el respaldo financiero, pues seguramente mm, deciden pues optar por algún financiamiento externo, ¿no? Entonces, la que, lo que se busca es la que tenga menos pago de intereses, ¿no? La que beneficie más a la empresa, dado que pues si no tiene liquidez y pues se va a endeudar con un préstamo bastante elevado, con intereses muy costosos, pues también saldría pues un poco complicado poder responder, ¿no? Entonces la idea es poder o seleccionar o optar por la opción que pues genere menos intereses como tal. No se escucha bien, Lixi. No sé si sea su micrófono, no sé si me escuchan bien.
Listo, entonces o sea, las variables que debemos analizar es cuánto pagamos en intereses, cuánto pagamos en cuota y cuál es la mejor opción en términos de que sea menos costoso para la empresa. Dado que pues si no tiene liquidez, entonces es facilitarle de alguna manera pues la posibilidad de pagar una cuota pues que sea un poco más cómoda para la empresa en este caso. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta respecto a esta alternativa? ¿Sí me están escuchando? Hola, ¿me pueden responder? Si me están escuchando, porfa, o en el chat. Ok, vale, entonces ya Sí, señor, me quedó todo confirmaron. claro. Ok, ¿han diligenciado la registro de asistencia? Ya lo dejé en el chat para que puedan diligenciarlo. Listo, entonces continuamos con la decisión número 2. También pues tenemos acá dos alternativas. En esta oportunidad pues vamos a observar las tablas de amortización con periodo de gracia y también con periodo muerto, ¿no? Para poder tomar la decisión respecto a cuál es la que mejor conviene para la entidad o la persona natural que esté solicitando un préstamo con estas características. De igual manera, tenemos las dos opciones, decisiones que vayamos a tomar, argumentadas en español y también en inglés, ¿no? Entonces debemos entregar la plantilla con el diligenciamiento de la decisión con este tipo de características. En este caso, pues tenemos el capital para la alternativa número 1, que es el mismo para la alternativa número 2. Tenemos la tasa, que también es la misma. El plazo, que en este caso son 7 años, pero trabajados en meses serían 84. Tenemos un periodo de gracia que es de 12 meses. También el periodo muerto es de 12 meses. Y en este caso, pues vamos a determinar cuál es el periodo en el cual la empresa pues ya empieza a hacer un abono, ¿no? En este caso, el periodo de gracia pues no se realiza abono a capital, pero debemos calcular en qué momento o cuántos meses de esos 84 en su totalidad va a abonar a capital. En este caso, realizamos la resta entre 84 menos 12 y nos da 72 meses. ¿Por qué tiene que ver un Eh, carro um, a la gente? Y le dije brava, le dije antes de buena manera, y uno, así como se siente una porque no le dice, yo también como no le dije nada malo, nada de eso. ¿Qué tiene? el Lipsy, no sé si sea solamente yo, pero no le estoy escuchando su Por intervención. ser nada, No eso es sé. lo peor. Pues, yo digo algo no puedo, entonces uno ya le da miedo decirle algo a usted, porque es un mal genio. No, no sé qué le hice, pero qué malo le dije o cómo se lo dije, porque Lipsy, nosotros sabemos que era la actitud. No le dije en mala manera. Y una vez me hizo una jeta. Lipsy, ¿Qué le hice yo? Le hice algo malo para que me hiciera una jeta así. No, Yailin, o sea, esa es de las cosas. listo, entonces comparto nuevamente. Entonces vamos a retomar. Eh, um, Sabemos que son 72 meses, los cuales vamos a abonar a capital en este alternativa de periodo de gracia. Calculamos la cuota con la aplicación de la fórmula que tenemos acá registrada, teniendo en cuenta pues cuáles son las variables que nos están solicitando. Ya aquí pues identificamos con las letras que caracterizan a cada una de las variables y las reemplazamos directamente en la fórmula para calcular la cuota que requerimos a partir de la finalización del periodo de gracia. Entonces la vamos a tener en cuenta a partir del periodo número 3.
Continuamos entonces el saldo inicial, que en este caso son 30 millones de pesos. Aquí también enumeramos la secuencia en la cual vamos a ir diligenciando la tabla. Inicialmente, pues vamos a comenzar con el saldo inicial, que son 30 millones de pesos para el periodo número 1. Continuamos con el interés. Siempre vamos a calcular el interés multiplicando el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando. Y la fijamos, ¿no? Siempre la vamos a fijar, dado que siempre vamos a utilizar la misma tasa. Entonces, por ende, tenemos fija esa celda en la cual está ubicada la tasa de interés. Y de igual manera podemos jalarla, ¿no? Si la jalamos, pues automáticamente nos calcula el interés para todos los periodos. Ya solamente nos faltaría diligenciar el saldo inicial para que automáticamente nos cambie el interés. Continuamos con la cuota. Entonces, en este caso, la cuota va a ser igual al interés. Por eso son los mismos valores del periodo número 1 al periodo número 12, que es el periodo de gracia, perdón. Y en este caso, como sabemos que la resta entre la cuota y el interés es igual al abono, entonces en este caso pues nos daría un abono de 0, ¿no? Entonces restando la cuota y el interés nos daría un abono de 0. Y aquí pues al periodo número 12, ¿no? Entonces jalamos solamente hasta el periodo número 12, dado que a partir del periodo número 13 pues va a cambiar de acuerdo a la finalización del periodo de gracia. El saldo final, entonces, sería siempre, como lo venimos calculando, restando el saldo inicial menos el abono. Entonces, todos los periodos van a ser así, ¿no? Entonces, esto sí vamos a jalarlo hasta el final, dado que siempre vamos a calcular el saldo final con esta misma operación matemática. El saldo final del periodo número 1 va a ser el saldo inicial del periodo número 2, así como lo venimos trabajando. El saldo final del periodo número 2 va a ser el saldo inicial del periodo número 3. Entonces, va a ser esta misma dinámica para poder calcular ese saldo final y pues trasladar el saldo final al siguiente periodo del saldo inicial. Entonces, vemos que siempre va a ser el mismo valor de saldo inicial hasta el periodo número 12, que es donde termina el periodo de gracia. Ya a partir del periodo número 13 vemos que cambia, dado que el saldo inicial son los mismos 30 millones de pesos, dado que lo trasladamos del saldo final del periodo número 12. Y la cuota, que es la que calculamos en la parte superior, ¿no? Aquí esta misma cuota es la que trasladamos al periodo número 13. En este caso, como es una cuota fija, entonces la vamos a amarrar o la vamos a fijar desde el periodo número 13 hasta el último periodo. Vemos que es igual, entonces es la misma cuota para todos los periodos del periodo número 13 hasta el periodo número 84. Entonces, el interés ya habíamos calculado, ¿no? Entonces, si lo fijamos desde el periodo número 1 y lo jalamos, automáticamente nos va a calcular los intereses de los demás periodos, ¿no? Multiplicando el saldo inicial por la tasa que tenemos fija desde el periodo número 1. El abono también lo tenemos formulado restando la cuota menos el interés. Entonces, ya automáticamente nos calcularía, ya que lo hemos arrastrado y copiado la fórmula del periodo número 1 hasta el periodo número 84. Y el saldo final es lo mismo, restando el saldo inicial menos el abono. Entonces aquí ya podemos observar que viene disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo el abono por el abono a capital positivo. Entonces jalamos todas las columnas y nos da finalmente 0 en la tabla de amortización en el periodo número 84. Continuamos con la tabla de amortización con periodo muerto. Entonces aquí también debemos calcular los datos iniciales con los que vamos a iniciar el ejercicio. Tenemos los mismos 30 millones de pesos, tenemos la misma tasa que es 1.88%. Tenemos un plazo de 84 periodos, un periodo muerto de 12 meses. Y el abono lo vamos a realizar en su totalidad en 72 meses, ¿no? A partir de la finalización del periodo número 12, del 13 al 84, hay 72 meses, por eso se hace la resta entre el plazo y el periodo muerto. Aquí vamos a calcular el capital que corresponde a una vez haya finalizado ese periodo muerto. Por eso tenemos aquí la fórmula, aquí pues reemplazamos
con las variables que tenemos aquí identificadas y calculamos el capital, dado que pues va acumulando los intereses que no se van pagando, sino que se va acumulando en el saldo final. Por eso en el periodo número 13 vamos a iniciar con ese, capital que tenemos acá registrado. Y calculamos la cuota, ¿no? Entonces la cuota con la misma fórmula que tenemos aquí. Entonces acá pues observamos la cuota calculada con esta misma fórmula, como lo hicimos con la cuota de la tabla de amortización con periodo de gracia. Iniciamos, entonces vamos del periodo número 1 al periodo número 12, donde está establecido el periodo muerto. Iniciamos con 30 millones de pesos, que es el saldo inicial. También tenemos enumeradas las columnas para irlas diligenciando. Seguimos con el interés, que ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Siempre vamos a calcular el interés multiplicando el saldo inicial por la tasa que tenemos para el ejercicio. En este caso, como es fija, siempre vamos a utilizar la misma tasa, entonces vamos a fijar la celda donde está ubicada la tasa de interés y vamos a arrastrar hasta el último periodo. En este caso, como no hay cuota, la cuota es 0 durante los primeros 12 periodos, entonces vamos a ubicar 0 del periodo número 1 al periodo número 2. Sabemos que el abono es la resta entre la cuota y el interés, entonces como no hay cuota, pero sí hay interés, entonces el abono va a ser negativo durante los primeros 12 periodos, ¿no? Porque no hay cuota, entonces sí hay intereses. Y sabemos que el saldo final es la resta entre el saldo inicial menos el abono. Entonces, como el abono es negativo, vamos a ir observando que el saldo final va a ir incrementando hasta que tenemos el periodo muerto, que es hasta el periodo número 12. Entonces, ahí podemos arrastrar. Ya sabemos que trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2, el saldo final del periodo número 2 al saldo inicial del periodo número 3, y así sucesivamente vamos a hacerlo hasta el último periodo de la tabla de amortización. Nos ubicamos en el periodo número 13, que es donde termina el periodo muerto. Entonces iniciamos con un saldo de 37.513.578, que es el mismo que tenemos acá cuando calculamos el capital, solamente con los 72 periodos que restan para abonar capital. Entonces, eso es lo que la persona o la empresa que asume una tabla de amortización con periodo muerto, pues debe asumir que no son los 30 millones de pesos con los que inició el préstamo, sino son el valor que tenemos acá, ya una vez acumulados los intereses que no se pagaron durante todo el periodo muerto. Tenemos la cuota, que es la misma que calculamos en la parte superior. Entonces, como es una cuota fija, entonces la vamos, en este caso, pues a fijar, como ya sabemos, con los signos pesos entre la fila y la columna, para que al jalarlo nos quede el mismo valor hasta el último periodo, que en este caso es el periodo número 84. El interés ya lo formulamos desde la parte inicial, multiplicar el saldo inicial por la tasa. El abono ya también lo fijamos desde el primer periodo, restando la cuota menos el interés. Y el saldo final ya también lo teníamos formulado, restando el saldo inicial menos el abono. Entonces, desde el primer periodo hemos realizado todas las formulaciones para que al ir registrando los valores, pues nos vayan calculando automáticamente si ya tenemos formulado toda la tabla de amortización. Observamos que al finalizar del periodo número 84 nos da un saldo final de 0, evidenciando que pues efectivamente está correcto el diligenciamiento de la tabla de amortización con periodo muerto. Entonces, básicamente pues para saber cuáles son las variables que debemos considerar para poder tomar la decisión correcta, entonces vemos que, por ejemplo, para el periodo de gracia no se acumulan los intereses, ¿no? Que es una característica que sí tiene el periodo muerto, ¿no? Siempre van acumulándose los intereses y pues va a iniciar con un saldo muy superior que en el periodo muerto, ¿no? El periodo muerto pues ya sabemos que son 30 millones de pesos y al finalizar ese periodo de gracia pues continuamos con los 30 millones de pesos.
a diferencia del periodo muerto, que iniciamos con 30 millones de pesos, pero los intereses van sumándose, no van acumulándose. Iniciamos el periodo número 13, que es donde termina ese periodo muerto, con más de 7 millones de pesos, que pues debemos cancelar hasta el finalizar del periodo como tal. Entonces, pues, de pronto queda un poco más cómodo, un poco más asequible tomar una tabla de amortización con cuota fija y, pues, en este caso, con un periodo de gracia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a estas dos alternativas de periodo de gracia y periodo muerto. Ok, ese pues, ya que es claro. Listo, muy bien. Entonces, de igual manera, pues tienen em, la grabación pues para que la puedan revisar. De igual manera, a través del foro de discusión, pues también si tienen alguna duda, inquietud, retroalimentación, entonces allí voy a estar atento en caso de que tengan alguna duda respecto a esta decisión. Seguimos con la alternativa número 3, que en este caso pues nos aborda sobre la tabla de amortización de cuota variable y también lo correspondiente a la alternativa número 2, que es con reducción, ¿no? Que es lo que mirábamos en la presentación, que son gradientes, gradientes aritméticos y también gradientes geométricos, ¿no? Es decir, cuando queremos que la cuota ya sea que aumente o disminuye periodo a periodo, ya tendríamos que pactar con la entidad financiera cuál es la situación que estamos requiriendo para pactarlo dentro del plan de pago, ¿no? Entonces, la idea es poder determinar cuál es la que más nos conviene. Entonces, nos dice la alternativa número 1 que tenemos un capital de 40 millones de pesos, que también aplica para la alternativa número 2. Tenemos una tasa de 4.06, tenemos un plazo de 57 bimestres. Aquí pues nos indican las dos alternativas que tenemos un plazo de 9.5 años, que lo convertimos en meses, pero como vamos a realizar pagos bimestrales, entonces sería la mitad, ¿no? Entonces, en este caso, 9.5 años son 114 meses, pero como vamos a realizar los pagos cada 2 meses, entonces va a ser 57 periodos que vayamos a trabajar. Tenemos un gradiente aritmético, que en este caso, como la tabla de amortización es aumento constante, entonces vamos a ir incrementándole ese valor periodo a periodo a la cuota, ¿no? A la cuota que vayamos a calcular. Por eso aquí nos dice primera cuota, ¿no? Porque solamente vamos a calcular la primera cuota y a partir de la segunda cuota o el segundo periodo va a ir con el incremento de los 40.000 pesos, de ahí hasta el último periodo que estemos trabajando. Entonces, por ende, solamente vamos a calcular la cuota número 1 con la fórmula que tenemos aquí establecida en el recuadro, y esta va a ser solamente para el periodo número 1. Es decir, que a diferencia de las tablas de amortización anteriores, no vamos a fijar la cuota como lo hacíamos, fijando para que nos quede siempre la misma en todos los periodos, sino que en este caso vamos a fijar es el gradiente porque es el que va a quedar fijo, sumado de los segundos periodos hasta el último que vayamos a trabajar. Entonces, de igual manera van a tomar la decisión tanto en español como en inglés, argumentando cuál es la alternativa que más viable financieramente es, que genera mayores beneficios para quienes estén realizando la transacción como tal. Entonces tenemos acá la numeración de las columnas, saldo inicial con el que comenzamos el diligenciamiento de la tabla de amortización, con los 40 millones de pesos que tenemos como capital. Seguimos con la cuota, como observamos es la cuota que calculamos aquí en la celda C10, que corresponde a la cuota número 1, correspondiente al periodo número 1. El interés siempre lo vamos a calcular como ya veníamos realizándolo en las alternativas anteriores, ¿no? Vamos a multiplicar el saldo inicial
por la tasa, que en este caso, pues la tasa es 4.06%. Y como siempre va a ser la misma, entonces ya sabemos que debemos fijarla, ¿no? Entonces la fijamos y podemos jalar hasta el final y ya formularíamos esa columna en su totalidad. El abono a capital siempre va a ser igual. Vamos a restar la cuota menos el interés. En este caso, como la cuota es menor y el interés es mayor, pues nos va a dar un abono negativo. En este caso ya podemos jalar el abono hasta el último periodo y para que quede formulada toda la columna de una vez, dado que siempre vamos a aplicar la diferencia entre la cuota y el interés para calcular el abono como tal. El saldo final va a ser igual, así como lo veníamos realizando en las demás tablas de amortización. Vamos a restar el saldo inicial menos el abono. En este caso, como el abono es negativo y estamos restando, pues va a incrementar, ¿no? Entonces, en este caso va a ir incrementando el saldo final hasta tanto la cuota sea superior al interés, ¿no? En este caso, como en algunos periodos va a ser la cuota menor al interés y el abono va a ser negativo, entonces hasta que el abono sea positivo, no vamos a evidenciar una disminución del saldo final en esta tabla de amortización. Como ya lo veníamos haciendo, vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Siempre vamos a hacerlo de esta manera. El saldo final del periodo número 2 vamos a trasladarlo al saldo inicial del periodo número 3 y así sucesivamente. Entonces ya podríamos formular toda la columna de saldo final hasta el último periodo para que ya nos queden automáticamente formulada y cuando registremos todos los valores, pues nos quede automáticamente diligenciado. Entonces, la diferencia en este caso es la cuota, ¿no? Entonces ya todas las demás columnas están formuladas. La diferencia es la cuota, ¿no? Porque vamos a tener un gradiente aritmético, es decir, vamos a incrementarle 40.000 pesos desde la cuota número 2 hasta la cuota número 57. Entonces, en este caso, vamos a tomar la cuota anterior, es decir, la cuota número 1, más el gradiente, que en este caso serían los 40.000 pesos. Entonces, vamos a seleccionarlo. Como siempre, vamos a sumarle los 40.000 pesos a todas las cuotas, por eso va a ir fijo, porque vamos a siempre sumarle ese mismo valor. Entonces va a ser fijo la celda que contiene el gradiente aritmético. Entonces solamente con formular la cuota número 2 tendríamos suficiente para jalarla y arrastrarla hasta el último periodo y tener la formulación de la columna de cuota, ¿no? Entonces esa es la facilidad del Excel, ¿no? Que no vamos a tener que hacerlo manualmente una por una, sino solamente formulando la cuota número 2 vamos a jalarla y nos quedaría sumada el gradiente geométrico a todas las cuotas, un incremento de 40.000 pesos. Entonces, como ya tendríamos formulada todas las columnas, automáticamente ya finalizaríamos la tabla de amortización y nos daría en la cuota número 57 o el periodo número 57 nos daría un saldo final de 0. Continuamos con la alternativa número 2, que es aumento, reducción variable en este caso. Entonces, los datos iniciales, pues ya los reconocemos, que son 40 millones de capital inicial. Tenemos 4.06% de la tasa de interés, 57 bimestres, que son los 57 periodos que estamos trabajando. Tenemos un 2% de gradiente geométrico. En este caso va a ser disminución, entonces vamos a disminuir un 2% de la cuota del periodo número 2 hasta el periodo número 57. Y calculamos también de igual manera la primera cuota, ¿no? Entonces, en este caso la cuota no va a ir fija, sino solamente vamos a calcular la primera cuota y basados en esta primera cuota vamos a disminuirle para el segundo periodo un 2% y así sucesivamente con los demás periodos que vayamos a trabajar. Entonces, también tenemos enumeradas el consecutivo para ir diligenciando las columnas. Tenemos un saldo inicial de 40 millones de pesos. La cuota, que ya la calculamos para el primer periodo con la fórmula que tenemos en la parte superior. El interés, ya sabemos cómo lo calculamos. Saldo inicial por la tasa que estemos trabajando
en ese momento y lo fijamos. Una vez fijado, ya podemos jalarlo hasta el último periodo, dado que siempre vamos a trabajarlo de esta misma manera. El abono siempre es la misma operación, restando la cuota menos el interés. Entonces también lo podemos jalar hasta el final y ya tendríamos la columna de interés, ya tendríamos la columna bono diligenciada y formulada. Y el saldo final también va a ser igual. Vamos a restar el saldo inicial menos el abono. Y también pues lo vamos a jalar hasta el final, dado que siempre vamos a hacerlo de esta misma forma. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Y así lo vamos a hacer con los demás periodos. La diferencia es la cuota, ¿no? La cuota del periodo número 2, donde vamos a disminuirle un 2% a los periodos de ahí en adelante. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar la cuota del periodo número 1 por, abrimos paréntesis, 1 menos el gradiente, que en este caso es la celda H9, que es el 2%. Entonces ahí vamos a fijarlo para que siempre vayamos a tomar ese mismo 2%, restándoselo al gradiente y a la cuota que estamos trabajando. Entonces en este caso vamos a fijarlo y una vez quede fijada o fija esa celda en la cuota periodo número 2, ahí sí podemos jalarlo hasta el último periodo para que nos quede siempre restando el 2%. Entonces por eso vemos que va disminuyendo la cuota periodo a periodo. Ya las demás columnas están formuladas como lo hicimos en la parte inicial y observamos que en el último bimestre, que es el número 57, pues tenemos un saldo de 0 para evidenciar que nos queda correctamente evidenciada la tabla de amortización. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta respecto a el diligenciamiento de estas dos tablas de amortización? Tal vez poder identificar cuáles son las que generan un menor pago de intereses, ¿no? Que sea menos pago de intereses y que pues sea más viable para poder responder durante todos los 57 bimestres que estamos trabajando. Exacto. Entonces, tanto en la cuota, el aumento, lo que se fija es el gradiente, ¿no? Que serían los 40.000 pesos. A partir de la cuota número 2 se fija ese gradiente, pues para que al jalarlo nos quede siempre sumando los 40.000 pesos a partir de la cuota número 2. Y en la reducción variable, entonces vamos a también fijar el gradiente geométrico, que sería el 2%, que pues en este caso también lo fijamos para que nos quede disminuyendo ese 2% a partir de la cuota número 2. Entonces, en este caso va fija tanto el gradiente geométrico como aritmético de la cuota número 2 en adelante. ¿Sí es claro? Listo, con gusto. Listo, entonces vamos a continuar con la última decisión, que es lo relacionado con la alternativa número 1, que es la cuota fija con tasa indexada, y también la alternativa número 2, que es relacionada con la amortización en pesos y en V. En este caso, pues tenemos un capital que es el mismo para las dos alternativas, son 50 millones de pesos. Tenemos una tasa fija, tenemos un plazo de 120 meses o periodos. Y pues acá nos da un IPC, ¿no? Que va a ser el que va a ir incrementando
la tasa indexada de periodo a periodo, como lo miramos en la presentación, es decir, que va incrementando por mes a mes, dado que es una tasa indexada que tiene una tasa base que va a hacer que incremente periodo a periodo. Entonces, iniciamos con el cálculo de bueno, tenemos inicialmente la deuda, que son 50 millones de pesos. Tenemos el cálculo de la cuota que le vamos a hacer a través de la función pago, ¿no? Entonces, aquí podemos observar eh, cuáles son los valores que seleccionamos para poder elaborar esa función pago. Que tenemos inicialmente la tasa, que es la primera que observamos aquí, 2.30, es la tasa del mes correspondiente al primer periodo. Tenemos el número de periodos, que en este caso son 120. Y tenemos el valor actual o el valor presente, que son 50 millones de pesos, que lo vamos a ubicar en negativo, ¿no? Por eso tenemos un negativo antes de la ubicación de la celda. Y los dos siguientes, pues lo vamos a ubicar en cero, ¿no? Valor futuro, y el tipo lo vamos a registrar con cero. En este caso, pues calculamos de esa manera la función pago y podemos jalar hasta el final para que nos quede formulada toda la columna denominada cuota. El interés, en este caso, pues vamos a multiplicar la deuda, que en este caso son 50 millones de pesos para el periodo número 1, con la tasa del mes, que en este caso sería el 2.30. Para esta oportunidad no vamos a fijar el interés, dado que va a cambiar en cada uno de los periodos, entonces simplemente vamos a jalarla. Ya hemos formulado la primera cuota o el primer periodo, vamos a jalarlo hasta el final, dado que siempre va a variar, ¿no? Tanto la deuda como va a variar la tasa del mes, entonces solo simplemente la vamos a formular para que automáticamente nos calcule la columna de interés. El abono, ya sabemos que la resta entre la cuota y el interés, así como lo calculamos en las tablas anteriores. Y el saldo final también va a ser la resta entre la deuda o el saldo inicial y el abono, ¿no? Entonces, así vamos a calcular el saldo final. Vamos a trasladar, como lo hacíamos en las tablas anteriores, el saldo final del periodo número 1, lo vamos a trasladar al saldo inicial del periodo número 2. Entonces, así lo vamos a hacer con los demás periodos. El saldo final del periodo número 2 va a ser el saldo inicial del periodo número 3. Y ya podemos jalarla, ¿no? Desde el primer periodo, desde el segundo periodo, ya podemos arrastrar todas las fórmulas hasta el último periodo, que es el número 120, y observar que nos da cero en la tabla de amortización para identificar que pues, realmente está elaborada de manera correcta. Continuamos con la segunda alternativa, que es la tabla de amortización en pesos y la tabla de amortización en VR, ¿no? Entonces aquí inicialmente vamos a elaborar la tabla de amortización en VR, dado que requerimos esos valores para poder calcularlo después en pesos, ¿no? Entonces por eso se debe primero diligenciar la tabla de amortización en VR. Entonces debemos primero registrar los datos iniciales que tenemos aquí en la parte superior. Tenemos un capital de 50 millones de pesos, una tasa de 2,08%, un plazo de 120 periodos, un VR de 280. Entonces, para calcular esos 50 millones de pesos, ¿cuánto equivalen en VR? Entonces, vamos a dividir los 50 millones de pesos en los 280 VR. Entonces, en este caso, nos daría el capital en VR, ¿no? Para poder trabajar la tabla de amortización de pesos a VR. Y también calcularíamos la cuota, ¿no? La cuota en VR, que aplicaríamos la fórmula que tenemos aquí registrada en este recuadro para poder calcular la cuota, que es la que vamos a registrar en la tabla de amortización con VR. Aquí también se enumeraron los consecutivos para el diligenciamiento de la tabla. Entonces vamos a calcularlo de la siguiente manera. La deuda, entonces, como calculamos cuánto equivalen los 50 millones de pesos en VR,
la deuda o el saldo inicial del periodo número 1 en la tabla de amortización en VR, pues sería el valor que calculamos acá, ¿no? Entonces sería este que está en la celda L12, que son 178.571 VR, y lo ubicamos en el saldo inicial del periodo número 1. La cuota, que también es la que calculamos en los datos iniciales, lo serían los 4.057 VR. Y en este caso, como es una cuota fija, entonces vamos a amarrarla o a fijarla con los signos pesos, tanto en la columna como en la fila, para que al jalarla nos quede el mismo valor de VR en cada uno de los periodos que tenemos acá registrados. Entonces vemos que al jalarla nos va a quedar el mismo valor hasta el periodo número 120. El interés, entonces ya sabemos cómo se calcula el interés multiplicando el saldo inicial por la tasa, que en este caso, como es una misma tasa, entonces la vamos a fijar, ¿no? En la tasa que la tenemos acá en los datos iniciales, que es 2,08. Entonces, vamos a fijarla y ya calculando el primer periodo, vamos a poder jalarla hasta el final para que nos calcule los intereses respecto al saldo inicial que vayamos registrando en cada uno de los periodos. El abono, siempre vamos a hacer la misma operación, restando la cuota menos el interés. Entonces, aquí tenemos la resta entre la cuota menos el interés. Y el saldo final también va a ser igual, restando el saldo inicial menos el abono. Entonces tenemos el saldo inicial menos el abono para que nos dé como resultado el saldo final. Realizamos el mismo ejercicio trasladando el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Y pues ya tendríamos todas las columnas formuladas, ¿no? Entonces podemos seleccionar las dos primeras columnas y jalarla hasta que nos dé en el saldo final del periodo número 120, 0. Y en este caso, pues tendríamos la tabla de amortización VR correctamente diligenciada. Una vez ya hayamos diligenciado toda la tabla de amortización en VR, ya podríamos proceder a calcular la tabla de amortización en pesos, ¿no? Para poder identificar cuál es la más rentable o cuál es la más viable en términos financieros. Si esta expresada en pesos o en VR, o la que realizamos en la alternativa número 1, que es con tasa indexada. Entonces partimos de el saldo inicial, que en este caso pues sabemos que son 50 millones de pesos, pero vamos a multiplicar de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a multiplicar los precios en VR por los valores que tenemos en la tabla que acabamos de elaborar. Entonces, por ejemplo, para calcular el saldo inicial del primer periodo, vamos a multiplicar el precio en VR del primer periodo, lo multiplicamos por el saldo inicial del primer periodo de la tabla de amortización en VR. Entonces, por ejemplo, 280, que es el precio en VR del periodo número 1, lo multiplicamos por 178.571 VRs del periodo número 1 de la tabla de amortización en VR. Siempre va a ser igual para el saldo inicial, entonces vamos a jalar automáticamente hasta el periodo número 120, dado que siempre vamos a multiplicar el precio en VR de cada periodo por el saldo inicial del periodo de la tabla de amortización que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, para el periodo número 2, vamos a trabajar el precio en VR del periodo número 2, 281,503, y lo multiplicamos por el saldo inicial del periodo número 2 de la tabla de amortización en VR, que en este caso sería 178.228 VRs. Entonces siempre vamos a aplicar la misma fórmula, entonces desde el primer periodo podemos jalarla para que nos copie esta misma operación. Seguimos con la cuota, entonces en este caso vamos a multiplicar el mismo precio de VR, 280 para el periodo número 1, por el valor de VR, la cuota del primer periodo de la tabla de amortización en VR. Entonces, por ejemplo, 280
que es el precio de VR del primer periodo, por 4.057 VR, que es la cuota del primer periodo de la tabla de amortización en VR. Entonces siempre va a ser la misma operación, entonces podemos jalar desde el primer periodo, dado que lo que va a cambiar va a ser el precio de VR y también va a ser la cuota que la multiplicamos por el mismo periodo que estemos trabajando. El interés, entonces siempre vamos a multiplicar el precio de VR por el interés que tenemos en el periodo número 1 de la tabla de amortización VR. Entonces la idea es poder convertir los VR en pesos, ¿no? Para que calculemos toda la tabla de amortización en VR, la podemos identificar cuánto equivale en pesos relacionado con el precio de VR que tenemos en el periodo que estemos trabajando. El abono lo vamos a hacer de la misma manera, vamos a multiplicar los 280 precios de VR periodo número 1, lo vamos a multiplicar por los VR del periodo número 1 de la tabla de amortización en VR. El saldo final, vamos a hacer exactamente lo mismo, multiplicamos los 280 por el saldo final de la tabla de amortización en VR para que nos dé el saldo final del periodo número 1 de la tabla de amortización en pesos. Y así lo hacemos con cada uno de los periodos. Desde el primer periodo podemos jalarla, seleccionamos todo el primer periodo y podemos jalarla hasta el último para que nos quede formulados desde el periodo número 1 hasta el periodo número 120. Entonces ahí podemos identificar, no sé si hay alguna pregunta respecto a el diligenciamiento de las alternativas y cuáles ustedes consideran que es la más viable en caso de que tuvieran que escoger entre una tabla de amortización de tabla indexada o una en pesos o en VR. Sabemos que todas varían, ¿no? Tanto la tabla indexada varía, ya que tiene una tabla base. Cuando escogemos en pesos, sabemos que hay una cuota establecida, pero si lo escogemos en VR, siempre vamos a estar sujetos a la inflación. Es decir, que va a tener una cuota diferente o una amortización diferente, dependiendo de la inflación que tengamos durante los periodos que estemos trabajando. Pero no sé si es claro alguna pregunta respecto a esta tabla de amortización. Voy a compartirles nuevamente el link de asistencia para que lo diligencien quienes no lo hayan registrado. Y de una vez les voy a compartir el link de encuesta de satisfacción también para que diligencien la encuesta de satisfacción. Estamos en la sesión 2 principal de curso de complejidad de matemática financiera. Entonces, para que tengan presente cuando vayan a registrar los campos que les solicitan, que es la sesión principal número 2 del curso de complejidad. Sí, es una alternativa viable, que es la expresada en pesos. Entonces, debemos pues, revisar cuánto intereses se deben pagar durante todos los 120 meses. Debemos analizar cuánto se abona a capital. De igual manera, pues las dos tienen el mismo plazo, pero pues la idea es poder generar pues como un costo financiero menos elevado, ¿no? Que será que menos cuesta. Y pues por ende debemos analizar cuál es el interés que se pagan en las dos alternativas y cuál es el más viable frente a lo que estamos buscando en términos de financiación.
Entonces, no sé si hay alguna pregunta o inquietud, es claro, todo relacionado con la explicación de la temática en este CIPAS. Listo, entonces si no hay inquietudes o preguntas, entonces recuerden el vencimiento de la tarea número 3, que es el próximo 31 de octubre, para que la puedan subir a la plataforma pues, con la anticipación correspondiente. De igual manera, sus tutores están atentos en los foros de retroalimentación, los correos internos a través de Teams, en caso que presenten alguna duda o inquietud, para responder sus dudas respecto al desarrollo de la plantilla. Estén atentos a las citaciones o las invitaciones de los CIPAS, tanto de curso como también de cursos de complejidad. Entonces, muchas gracias por la atención, la participación y pues nos veríamos en otra siguiente oportunidad. Espero que pues hayan diligenciado el link de asistencia, también de satisfacción. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, que tengan buena noche.